Ustedes saben que yo me siento parte de esta familia, en una relación muy estrecha, sobre todo en la Universidad en Santiago. Aquí también he participado en varios eventos. Y como dijeron, también para mí significó muchísimo haber recibido galardón, el homenaje, el honor de ser honoris causa de esta universidad. Participé en una graduación y eso no lo olvido y lo tengo muy en mi corazón. Y siento mucho respeto por esta institución en la cual ustedes están. Le preguntaba al inicio sobre en qué año estaban ustedes de carrera. Yo quisiera abordar un tema y abordarlo desde un punto de vista no necesariamente provocativo, pero sí que generen en ustedes una reflexión sobre pasos a seguir como futuros abogados, muchos de los cuales tendrán que intervenir en diferentes áreas penales y en otras áreas que pueden ser complementarias y que requerirán de una comprensión y de un manejo. Ahora mismo, como ustedes saben, yo estoy envuelto en un proceso de cara a la presidencia de la República y he tratado de concentrar mi visión de muchos años en el Ministerio Público o como presidente de la Comisión de Justicia del Senado sobre qué hacer, tanto desde el punto de vista fáctico, tanto desde el punto de vista investigativo, tanto desde el punto de vista procesal, como desde el punto de vista social, con todo lo que se refiere a la política criminal. Ustedes saben que la política criminal del Estado, si bien es cierto en la Constitución de la República, queda en manos de la Procuraduría, pero no es menos cierto, en sentido general, la política criminal del Estado se desarrolla, se plantea en un conjunto de instituciones que no descansan solamente en la Procuraduría General de la República. Por eso yo quisiera empezar tal vez con un diagnóstico de la realidad nuestra. ¿Cuál es la realidad nuestra en materia delictual? Y lo quiero decir con lo que entiendo son datos puramente objetivos. Por ejemplo, hay tres grandes indicadores sobre el crimen y la delincuencia, que son fundamentales y son los que más se toman en cuenta para evaluar a cualquier nación. El primero, el que tiene que ver con secuestros. El segundo, que tiene que ver con robos y atracos. Y el tercero, que es el más universal, que es la tasa de homicidios. Normalmente, si se va a hacer la evaluación sobre seguridad en una nación, hay que tomar en cuenta esos tres elementos. Hay otros más que son fundamentales, pero que están relacionados, como el tema del narcotráfico, como el tema de la violencia de género, o recientemente el tema de los delitos electrónicos. Pero en sentido general, lo que nos golpea, sobre todo en términos de delitos contra las personas, son los que he dicho. Sobre todo robos y atracos donde se usa un arma de fuego, donde se hiere o donde se mata, y son los que más nos golpean a cada uno de nosotros. Cuando tú analizas la República Dominicana y revisas el tema de los secuestros, indudablemente que nuestro país es uno de los países de América Latina, para usar una comparación, que tiene la tasa de secuestros más baja. Por razones históricas, por razones fácticas, si se quiere también. Tal vez porque es un país pequeño, también porque la policía, independientemente de todo, ha sido muy efectiva en cada uno de los casos, le ha puesto especial preocupación. Los secuestros que aquí ocurren normalmente son secuestros por ajustes de cuentas en materia de narcotráfico. Es muy difícil un secuestro que sea a un empresario para quitarle dinero. Ayer yo veía en México a una joven empresaria muy linda, parecía una artista de telenovela, que le cortaron la cabeza porque supuestamente el esposo no entregó los $200,000 que tenían que pagar por el secuestro. Ese tipo de secuestro que se da mucho en Venezuela, que se da mucho en Centroamérica, que se da mucho en Colombia, gracias a Dios no es uno de los temas que nosotros tenemos de mayor preocupación. Ahora, la tasa de homicidios es el segundo.
República Dominicana ha experimentado igual una experiencia positiva. El promedio hace 10, 15 años era 25 homicidios cada 100.000 habitantes. 25. Para Naciones Unidas, más de 8 es una epidemia. Más de 8. Tampoco la comparación siempre sería consuelo de tonto, pero siempre hay que tener. Ahora mismo, por ejemplo, Venezuela tiene una tasa de homicidios de más de 100 cada 100.000 habitantes. Venezuela superó a Honduras, sobre todo algunas ciudades hondureñas, como San Pedro Sula, que tenían 70, 75 homicidios cada 100.000 habitantes. Ya Venezuela se pasó de 100, es el país más inseguro, se puede decir, en este momento de América Latina, comparado tal vez solamente con Sudáfrica en algunas ciudades o algunos barrios de Sudáfrica. República Dominicana ha venido bajando la tasa de homicidios y hoy se encuentra en 13 cada 100.000 habitantes, lo cual es un dato muy positivo. Sin embargo, sigue por encima de lo que denominamos epidemia, que son 8 o más de 8 cada 100.000 habitantes. Para que entendamos el concepto, porque hoy vi que Estados Unidos decía que aquí hay atracos y asesinatos, pero ciudades como San Luis, por ejemplo, en los Estados Unidos, tiene una tasa de homicidio de creo que 40 cada 100.000 habitantes. O Detroit, o Washington, la capital de los Estados Unidos. Tienen más de 20 y tienen una tasa de homicidio, para decir de esas 3 ciudades de Estados Unidos, mucho más alta que lo que tiene la ciudad de Santo Domingo. Sin embargo, como uno dice una cosa, tiene que decir la otra. Por ejemplo, en España, Vitoria, para usar un País Vasco, tiene 0.12 cada 100.000 habitantes. Hay años que no ocurre un solo homicidio. O Santiago de Chile, para utilizar un país latinoamericano, puede tener 4 o 5 cada 100.000 habitantes. Entonces, indudablemente que tenemos que seguir avanzando en ese proceso. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la seguridad en la República Dominicana? Los robos y los atracos. Que cuando nosotros revisábamos las estadísticas, nos encontrábamos que cada año se multiplicaban las denuncias de robo, cada año había más casos en los tribunales de robo, cada año en los medios de comunicación salía también. Cuando tú juntabas esos 3 indicadores, indudablemente que te daba una respuesta. En República Dominicana han aumentado los robos y los atracos, sobre todo a mano armada, con motocicletas y sobre todo en las vías públicas. Esa es la gran realidad. En los otros 2 indicadores mantenemos una disminución que tendrá que seguir, pero en el que más también nos llena es el de robos y atracos, que mantenemos una curva ascendente. A partir de ahí tú tienes que comenzar a trabajar este panorama, sin dejar de lado el panorama social que uno se encuentra. Yo decía que, y aquí sí podemos seguir, y si me ayudan y seguimos, que nosotros necesitamos siempre establecer cualquier política criminal en base a 3 ejes. Uno que tiene que ser la prevención, otro que tiene que ser la persecución y otro que tiene que ser la rehabilitación. Cada vez que le pregunten a ustedes, como profesionales, los ejes básicos de una política a seguir, para que sea completa, tiene que tener prevención, tiene que tener persecución efectiva y tiene que tener rehabilitación. Sin esos 3 ejes, probablemente nosotros no seremos efectivos. Cuando yo digo prevención, la prevención naturalmente que varía. Hay personas que pueden decirte y abordar el tema de la prevención desde un marco más complejo, porque en el fondo el delito va muy ligado al tema educativo, a la oportunidad de empleo, a la exclusión, a la falta de oportunidades. Pero ya esto es un tema más complejo que tiene que ver con una política ya de Estado y que es fundamental. Pero cuando tú tienes que enfrentar el tema, cuando tú tienes que abordarlo, tú no puedes cruzarte de brazos y establecer una política criminal
fundamentado en que es un problema educativo. La gente necesita respuesta. Que no me digan que es un problema de exclusión. Bueno, pero hay que tomar decisiones en lo que se va resolviendo el tema de la exclusión. Que no me digan que es un tema de educación, porque todo eso es verdad y tal vez eso es lo fundamental y eso es lo más importante. Pero mientras tanto, toda sociedad en lo que comienza un proceso de crecimiento, de formación, de desarrollo, tiene que tomar medidas inmediatas. Y ustedes que van a ser abogados, eso es lo que estudian. Medidas inmediatas en cada una de sus áreas, en lo que la sociedad va avanzando y se va creando. Y para eso nos estamos educando. Cuando yo digo de prevención, entonces ya yo estoy hablando de medidas que tienen que ver con la vigilancia en las calles, lo que es una policía uniformada, que la gente sienta una presencia. Pero también, y aquí yo paso al segundo punto, en la principal medida de prevención que para mí en la República Dominicana es la fundamental, y es la persecución efectiva. ¿Qué quiere esto decir? Que solamente golpeando la impunidad y que solamente con un régimen de que no exista esa impunidad o de temor a la violación de la ley, no hay mejor disuasivo ni mejor prevención que eso en nuestro país. ¿Y por qué le digo esto? Trabajé mucho en diferentes casos, me llamaba mucho la atención, siendo fiscal, una vez me tocó la banda de los Murdos. La banda de los Murdos hace 20 años. Fue una banda terrible, que mató, que atracó, que crecía, que bajaba, porque mataban muchos de ellos. Al final todos terminaron muertos a manos de la policía. La banda de los Murdos se podía llevar 300, 200, 500 mil pesos cada semana en atracos. Cada allanamiento que nosotros hacíamos a la banda de los Murdos, encontrábamos que vivían en la situación de mayor pobreza que uno se podía imaginar. Pobreza y miseria absoluta. Y sin embargo, en una semana ellos conseguían más dinero que lo que podía conseguir un médico famoso de Santo Domingo que podía vivir en una torre. Y uno decía, ¿y qué pasaba con el dinero de ellos? Y pasaba lo que pasa con el dinero de la mayoría de los atracadores, que se va en un minuto. Se va en un minuto en bebidas, en drogas, en compras, en parranda, en cabaret, y no queda nada. Y yo comencé a trabajar mucho el tema de la impunidad como mecanismo de disuasión. Y observaba cómo estas personas se dedicaban mucho al crimen y cómo también gastaban el dinero, y entonces buscaba la motivación del por qué lo hacían. Recuerdo, y voy a poner estos dos ejemplos en la Fiscalía del Distrito, que habían dos bandas, los Pepes y los Fujimoris en Villas Agrícolas. No sé si alguien aquí de Villas Agrícolas. Bueno, tú eres de Villas Agrícolas. No sé si recuerdas la banda de los Pepes y los Fujimoris. Bueno, la banda de los Pepes y los Fujimoris llegó un momento tal que se convirtieron en los ídolos de Villas Agrícolas. Y nunca me olvido de un joven que fue representando a la pastoral juvenil y me decía, mire, magistrado, hasta las muchachas se enamoran de ellos. O sea, nosotros que vamos a la universidad, que tenemos un comportamiento, no nos hacen caso. O sea, ellos se convirtieron en el paradigma. Y era la visión que se vendía. Ellos vendían drogas, robaban, atracaban, andaban bien pepillitos, bien bonitos, pues tenían todos una pasola, que en ese momento era tal vez lo más importante. Y entonces, igual, el tema de la impunidad y el tema de exhibir lo que se robaban, lo hacían los ídolos y ellos se sentían grandes. Así fui viendo cada día el comportamiento, y una vez decidí que era importante hacer un estudio y contratamos a la carrera de psicología de UNIBE, que había desarrollado un método de investigación. Hicimos una investigación con jóvenes de 17 y de 18 años
que estaban en los centros de corrección de menores. Yo buscando de nuevo ratificar lo que nosotros creíamos que eran causas inmediatas del delito. El primero, impunidad, y el segundo, que yo le llamaba vanidad. ¿Por qué yo le llamaba vanidad? Porque me marcó que estando en un centro de corrección en Santiago, había un joven que había participado en un atraco. Él tenía 17 años, estaba ahí preso. Y yo comencé a preguntarle que qué hacía con el dinero, porque él se había robado como 1 millón en 2 o 3 atracos de 200 y 300 mil, él y 2 compañeritos más. Y dice, mira, nosotros no nos duran ni 3 días, nosotros en vehículos, en bebida, en cabaret, lo mismo que yo les decía. Mucha ropa. Como yo dije recientemente, comprar unos tenis Jordan vale 18.000 pesos. A veces no es un cigarrillo de marihuana, un cigarrillo de marihuana vale 50, 60 pesos. Y si es de mejor calidad puede valer 70, 80 pesos. Y 300.000 pesos hay para gastarlo en marihuana, hay que consumir mucha marihuana. Ahora una Moet, 6 Moet, en un cabaret de eso, ustedes saben que hay mesas aquí que la ponen delante en muchos conciertos y el consumo mínimo es de 400 y de 500.000 pesos. Entonces, ahí sí se gastaba mucho el dinero. Y ese muchacho me dijo, bueno, yo básicamente hacíamos eso, primero porque es muy difícil que nos cojan preso, y segundo por vanidad. Y me quedó el concepto de vanidad. Y miren la paradoja de la vida. 1 año y medio, 2 años después, yo fui a la cárcel de Mao. En la cárcel de Mao me topo con un muchacho que me para, y usted no se acuerda de mí, me dice. Y yo, no, mire, yo fui el joven que usted habló en la cárcel de menores de Santiago y que hablamos muchísimo de esto y de esto. Y ahí yo lo recordé. Y le pregunté, ¿por qué tú estás ahora preso otra vez? Dice, bueno, yo participé en un atraco aquí en Mao y el compañero mío mató al vigilante. A ese me imagino que le esperan 30 años, si no es que ya está condenado a 30 años, con solo 18 años en ese momento. Retomo todas estas motivaciones para ir al estudio que hicimos, y paradójicamente el estudio nos dio que las razones fundamentales eran básicamente la impunidad y la vanidad. O sea, la gente robaba y atracaba básicamente porque era muy difícil que lo cogieran preso. De 20 o 30 veces que tú atracas, tal vez te cogen una vez, y si te cogen era muy fácil que tú salieras con una fianza o con cualquier procedimiento que ya lo hacen los abogados. Y por eso decía que entonces la persecución en República Dominicana necesita una transformación total. Actualmente ustedes saben que hay una ley de policía que crea la DICRIM, que es la Dirección de Investigaciones Criminales. Y he dicho que si uno no rompe totalmente con el esquema de investigación para reducir la impunidad, nosotros no vamos a lograr efectividad. Ustedes saben que en la DICRIM, por ejemplo, hay muchos policías, y si alguno... ¿Quién es policía aquí? Siempre hay, que sea derecho. Ustedes saben que en la DICRIM, probablemente más de la mitad no han terminado sus estudios universitarios o de la academia policial. Y yo he dicho que el DICRIM tiene que ser un cuerpo solamente de profesionales universitarios o de academia militar o policial, pero básicamente policial, porque lo militar es militar y hay que dejar fuera lo militar de lo policial. Pero también he dicho, y si algo he visto son los egresados de la academia policial, el egresado de la academia policial está orientado más a un abogado que no es abogado, a temas, pero no está especializado en investigación. Y ese profesional tendrá que someterse a una investigación constante, pero sobre todo previa de 1 año o de 6 meses, solamente investigación.
Pero también he dicho que si aquí no hay evaluación de desempeño, ese es el grave problema, y lo vamos a ver con los fiscales, con los jueces y con los policías, tampoco vamos a tener los resultados esperados. Si en la zona oriental ocurren 5 homicidios, hay que sentarse y ver por qué no se resolvieron esos 5 homicidios. Y el mes que viene se ocurren 5 más, y si no se ha resuelto, entonces ese policía tiene que irse para su casa porque no está haciendo nada. Eso es evaluación de desempeño. Pero no que un caso mate a otro. Mi experiencia es que por el número de investigadores que hay y por la misma capacitación que tiene, un caso mata a otro. Si no se resolvió un homicidio, a menos que tenga un padrino muy grande, en los primeros 3 o 4 días, ese caso se quedó impune. Porque ya el policía le llegó el otro homicidio, entonces tiene que ir al otro y al otro y al otro, y al final todos se mueren. Entonces he dicho claramente sobre una reforma estructural en todo el sistema de investigación. Aquí hay un problema ético en la Policía Nacional, muy serio, un problema ético. Y he dicho también que tiene que aplicarse a fiscales también. Actualmente la investigación moderna, México, todos los países que trabajan con grandes casos, trabajan con el polígrafo. Yo no sé si ustedes saben lo que es el polígrafo. Es el detector de mentiras. Entonces tú constantemente, y propongo cada 6 meses, a fiscales investigadores, a policías investigadores, tú le pongas el polígrafo constantemente. El polígrafo son unos cables, te lo ponen aquí, te ponen una laptop, y si yo miento, la computadora dice mentiroso. No lo dice así, pero más o menos así, mentiroso. Y el que me diga la computadora mentiroso, yo, bueno, yo creo que tú no puedes estar aquí. Pero fíjense, que ustedes son adultos y mayores, que aquí tenemos el temor a veces, que los mismos que ponen el polígrafo, es decir, los técnicos que ponen el polígrafo, a veces se combinan con a quienes están poniendo el polígrafo. Y mire qué cosa. Entonces he dicho que habrá que contratar o israelitas o norteamericanos para que le pongan el polígrafo a quienes ponen el polígrafo. Parece risible, pero tiene que ser así si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos obtener los resultados del lugar. República Dominicana necesita en materia de persecución una nueva policía de investigación que trabaje para buscar condenas, para evitar la impunidad. Y sobre todo, que sea más fuerte el temor a caer preso que el estímulo a uno a esa vanidad. Yo no sé, y yo sé que aquí hay muchos también de mi edad, recuerdan el caso Llena Saibar. ¿Ustedes saben cuál fue la motivación del caso Llena Saibar? Fue un secuestro para pedir dinero. Y lo hicieron los primitos de ese niño para pedirle a los papás del niño dinero. ¿Y ustedes saben qué querían con ese dinero? Comprar un jet ski. ¿Ustedes saben por qué? Porque los 2 secuestradores vivían y estudiaban con otros amiguitos que tenían jet ski, que eran ricos, y ellos eran de clase acomodada, pero no para comprar un jet ski. 34 puñaladas le dieron a ese niño de 11 años. Simplemente con una motivación primera que se le fue de las manos, porque para mí también estaban endrogados, para comprar un jet ski y aparentarse rico con relación a los demás. Así como matan para quitar un celular y luego comprar un iPhone, así como matan para quitarle una motocicleta y comprar unos tenis Jordan o unos tenis de marca. Así como en el caso de Claudio Nasco, que no sé si ustedes recuerdan, cuando se fue a hacer toda la investigación, era una casa cayéndose en pedazos, se hizo el allanamiento. Abrió un closet cayéndose también por fuera. Y cuando abrieron ese closet, ahí había ropa de más de 300, 400 mil pesos. Con una ropa mal habida, porque la posibilidad de que caiga preso y de que sea sancionado drásticamente sea muy fuerte. Yo sé que la rehabilitación, que es el tercer tema, es vital, porque también aquí entran otras políticas. Por ejemplo, el tema de
tú mandar a una cárcel a alguien de un delito menor y que al final salga peor que como entró. Una cárcel no puede ser una universidad del crimen. El que va a La Victoria, por ejemplo, y una de las cosas que a mí más yo no digo un complejo de culpa, pero lo llevo como complejo de culpa institucional porque he sido cabeza de la institución. Pero ustedes no se imaginan, por lo menos en mí, en mi interior, cada vez que yo pensaba que un muchacho de 19, 20 o un hombre de 30 años, inocente, porque el sistema también es muchas veces cruel, cruel, para salir del paso, la prisa, todo cruel. Tú mandar a una gente pobre, buena, trabajadora a La Victoria es uno de los actos de mayor crueldad que se pueden hacer desde una institución. Estoy hablando que si no tienes dinero, te vas a Vietnam, que es un sitio en La Victoria, te vas al patio, te vas a los pasillos, a dormir en el suelo, con ratones, a pasar hambre, a ser violentado, abusado, a destruir tu dignidad, a destruirte todo como persona. Todo. Y eso es duro que por un sistema a veces negligente, en la misma investigación, en un sistema procesal también eso pase. Por eso los centros penitenciarios tienen que terminar lo que hemos denominado el nuevo modelo. El nuevo modelo tiene que reinventarse porque han sucedido cosas que no son las correctas. Pero nosotros necesitamos abordar el tema de la reinserción como un elemento fundamental. Que desde la cárcel se puedan hacer profesionales, puedan terminar su bachillerato, no haya ningún analfabeto y se alimente la autoestima y el deseo de cambio, el deseo de mejorar y el deseo de crecer. Nosotros hemos planteado algunos ejes que son básicos, si podemos seguir en todo esto. El tema del fortalecimiento institucional, policial, Ministerio Público y Judicatura. He dicho que hay que atreverse a cambiar. Personalmente fui uno de los promotores, siendo director de FINJUS, del nuevo Código Procesal Penal. Nunca me olvido, la gran discusión era si íbamos a poner jurado o no. Como en los Estados Unidos, al final yo mismo influí mucho porque creía que aquí no había las condiciones para ello. Se aprobó el código, trabajamos con ello, me tocó como procurador general la implementación del código porque el vacatio ley fue de 2 años y ahí yo entré como procurador, tanto ese como el código de niños, niñas y adolescentes, me tocó a mí su implementación. Y si ustedes me preguntan qué hicimos nosotros con el Código Procesal Penal, con textos totalmente diferentes, actuamos como si fuera con el Código Procesal Penal viejo, con el Código Criminal viejo. Igual, las mismas mañas, las mismas prácticas, la misma cultura, no valió. Se hizo una nueva reforma tratando de cambiar. Al final, lo mismo, mora judicial alta, niveles de impunidad, peor, que era lo que más motivó la reforma procesal penal, era la celeridad, y los casos siguen igual que con el viejo código. Y lo segundo, que si alguien, porque se supone que la libertad es la regla, y eso ya los profesores se lo han dicho, ¿verdad? Se supone que hay una presunción de inocencia, ustedes se lo han dicho, ¿verdad? Si una gente sale bajo fianza, ya en el sistema eso significa que ese caso se murió. Porque ¿quién le cae atrás a la Suprema en ese caso? Nada más caso de mucho dinero, que hay una indemnización de por medio y hay un interés muy particular del abogado o de una parte civil. Si no, todo se muere. Entonces, aunque duela, hay que volver a hacer cambios. Personalmente soy partidario de que el Ministerio Público pueda presentar cargos directamente a su cuenta y riesgo y que comencemos con el juez de la instrucción y sobre todo con todo ese proceso de la instrucción complejo, que tengamos excepciones. Planteo que en el Código Procesal Penal también tiene que haber otros cambios a los fines de que los procesos no nos concentremos más en los papeles, en la burocracia, en esa cotidianidad y nos vayamos más al fondo. Ese es el espíritu que nosotros necesitamos ahora
una nueva reforma penal que concentre en las personas y en las pruebas, y no en la burocracia y en todo ello. Igual con la judicatura, tiene que haber grandes cambios a nivel institucional. Si no hay una segunda ola de reforma, nosotros no vamos a lograr los resultados. Yo sé que ustedes no vivieron la justicia de hace 20 años, era un caos, era un desastre. Yo creo que la justicia ha avanzado, pero la reforma judicial se agotó, se terminó, ya está cansada, ya todo el sistema se agotó, está cansado, está deprimido, no puede más. Y aquí hay que entrar a una nueva ola de reforma. Yo quiero plantear algunos temas que son para mí vitales. El tema de la inteligencia, que es fundamental y que a veces los abogados no lo trabajamos, pero ustedes tendrán que verlo. La nueva realidad está obligando a ello. Todo el que se vaya a dedicar al derecho penal tendrá que de una manera u otra ser parte. Los que están trabajando aquí son policías, tendrán que concentrarse más en prepararse en la investigación, en la inteligencia, tratar de ir logrando otro tipo de conocimiento que nos permita ser más efectivos. Nosotros necesitamos, reitero, una nueva DICRIN, una nueva policía de investigación, solamente con profesionales, como les dije, preparados, capacitados, que su salario mínimo sea 70.000 pesos. Porque eso sí tengo yo como propuesta. Porque si es un profesional el que está ahí, por ejemplo, policías que están aquí, que están terminando derecho, y que mañana puedan terminar 6 meses de investigación en la academia, pues son profesionales como el médico, como el abogado, como el fiscal, y no pueden ganar menos de ahí. Entonces, esas son de las propuestas que estamos haciendo. El sistema multibiométrico. Yo le voy a confesar cosas aquí que tal vez uno no debe decir, pero hay que decirlo. El mundo ha ido cambiando mucho. Nosotros necesitamos unificar en el Estado un solo sistema biométrico. O sea, no es... Y mire que lo intentamos. Yo desde que llegué a la Procuraduría, lo primero que hicimos fue una mesa. En esa mesa, paso uno a uno tratando de hacer un sistema único nacional. Y no se pudo. La DNCD no quiere salir del D, la policía no quiere salir del D, el DNI no quiere salir del D, pasaporte no quiere salir del D, migración no quiere salir del D, nosotros en el Ministerio Público tampoco queríamos salir del D. Nosotros al final, ¿qué hicimos? No se pudo. Ya la tecnología es muy amplia. Yo recuerdo que antes de salir nosotros teníamos un celular, y con el celular se le entregó a muchos fiscales. Yo te tiraba una foto y ya me salía tu cédula, me salía todo, pero también me salía si tú tenías casos judiciales pendientes, si estabas prófugo, si te buscaban. Todo eso se muere por la falta de una sola estructura nacional. Y el país requiere, si hay que empezar de cero, crear una sola estructura. La mayoría de los países desarrollados, con solamente cámaras de videovigilancia, te identifican personas y el mismo sistema informático te identifica si esa persona es prófugo o no, peligrosa o no, que ha tenido procesos o no. Y eso tiene que ir en los aeropuertos, eso tiene que ir en todo. No podemos seguir nosotros con este esquema que tenemos. El sistema de casos criminales es igual, como yo le dije. No se pudo nunca se puede unificar el sistema de casos de DNCD, policía, judicatura y fiscales. Al final se aprobó un sistema con USAID, que fue una donación, millones de pesos se invirtieron, y al final, reitero, República Dominicana no fuimos capaces de un solo sistema de gestión de casos. El tema de la violencia de género, muchas personas le van a hablar a ustedes, será en el ejercicio tal vez una de las cotidianidades más importantes que tendrá el abogado. La violencia de género y la violencia intrafamiliar en este momento ocupa 30-40% del tiempo o de la cantidad de casos que llegan a un sistema realmente serio, realmente delicado. Y se da en todas las manifestaciones. En la mamá que coge la mano de un niño de 5 o 6 años y se lo pone en la estufa, la quema, le quema las manos,
simplemente para llamarle la atención porque el niño se robó 50 o 60 pesos. O el hombre que mata a su pareja porque la pareja no lo quiere y él dice, si no es mía, no es de nadie. Y al final se mata también a sí mismo porque ahora hay los suicidios y entonces tú dices, ¿en qué sentido? Yo recuerdo que estando en la fiscalía me tocó a mí abrir la primera oficina de violencia de género en Villajuana con la policía. Con un gran esfuerzo. Al final, cuando volví a la Procuraduría, entendíamos que ya esa etapa había que superarla y creamos los centros de violencia de género que ustedes conocen, ya que hay a nivel nacional, tanto en la Bolívar como aquí en la zona oriental de la Fiscalía, y en cada provincia hay una de ellas, con psicólogos, con el INASIF y con todos los profesionales que ahí tienen. Pero si no hay aquí un proceso de formación de masculinidad responsable, mire, la única excepción de los delitos donde el temor o la impunidad no juega un efecto disuasivo es en la violencia contra la mujer, a tal extremo que el hombre se mata. Óigame eso. Entonces, cada tipo penal usted tiene que verlo y estudiarlo y saber que no todos actúan igual. No todos actúan igual. Es como la motivación de la vanidad. El que vive en un barrio excluido, marginado, a veces el tenis Jordan. Pero aquí hay una gran cantidad de jóvenes, y nosotros vimos, de clase media, clase alta, que querían seguir manteniendo ese nivel y se dedicaban a clonar tarjetas de crédito, etc. Pero su motivación ya no era unos tenis Jordan, era el Maserati, era un Porsche, era otro tipo de cosas, eran unos niveles muy grandes, incluso los megadivas y todo ese tipo de cosas de muchachas de la televisión, o sea, tenían un consumo muy grande. Entonces, cada tipo penal nosotros tenemos que ir viéndolo. Yo quiero hablar de la ley de decomiso civil, no sé si ustedes han oído hablar de ella. Es la ley de extinción de dominio. Normalmente, y ustedes que han dado derecho penal, saben que uno, cuando hay un delito, persigue a un ser humano. Aquí se está hablando de una ley que va a perseguir una cosa, por ejemplo, una casa. Entonces yo voy a perseguir la casa. ¿Por qué? Porque no hay cómo justificar quién compró esa casa. Yo voy a incautar esa casa a nombre del Estado. Entonces aquí en los casos de corrupción es fundamental esto. ¿Por qué? Porque muchos de esos bienes de lujo están a nombre de personas que ni siquiera sabían, o que son jardineros, o que son empleados, o que son testaferros de los que cometen un acto criminal. Yo quiero igualmente, y ahí sigo porque ya ese lo traté, seguimos, el tema de la tecnología, y podemos seguir que también lo traté, y el tema de las drogas finalmente. Aquí hay que sentarse a discutir más racionalmente. Ustedes saben que hay una práctica, o no sé si lo saben porque no han ejercido, pero una gente con consumo es muy difícil que vaya a prisión. Eso no se dice, pero es una regla interna del Ministerio Público y aún de los mismos jueces. Si yo te encuentro un cigarrillo de marihuana, la primera vez siempre hay un principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque no tiene sentido mandarte a una cárcel. A la segunda ya va preso, porque ya dicen, bueno, ya yo te di un chance. Pero República Dominicana tiene que sentarse a discutir qué va a hacer con los consumidores. O lo tratamos como criminales, o lo tratamos como un tema de políticas de salud o políticas públicas. Yo creo que ya es tiempo. Nosotros nos han infundido un temor de no hablar de eso y de esconder la cabeza. Y vemos a alguien que consume 2 cigarrillos de marihuana, sea por diversión o sea por adicción, y ya lo juzgamos como el más criminal. O vemos personas que ya entran a otro tipo de drogas y de consumo, que se están destruyendo a sí mismos, y la solución que le estamos buscando es que tiene que estar preso porque él se estaba destruyendo a sí mismo y a su familia. Y no es así. Si al consumidor nosotros no comenzamos a tratar la prevención ni la rehabilitación,
nosotros estamos haciendo más daño a la sociedad y a esa misma persona. Porque un adicto de ese tipo que va a la Victoria o a una cárcel, en la cárcel tal vez consigue más droga que ahí mismo. Y cuando salga, probablemente pudiera hacer lo mismo que hizo este hombre, que decía que tenía 3 días, hace una semana, salió en los periódicos, 3 días consumiendo drogas y mató a un niño de 11 años. De 9. Entonces, el tema, lo que está sucediendo en los Estados Unidos empezó la ansiedad, los estudiantes a recetar algún tipo de producto en cierta forma adictivo. ¿Qué pasó? Que no le fue suficiente a ellos y comenzaron a consumir el fentanilo. El fentanilo es un derivado de los opiáceos. Es más o menos similar a la heroína, o digamos de la familia de la heroína, no lo es. Pero Estados Unidos ha tenido más muerte por consumo de fentanilo que por muchas enfermedades. Y hoy muchos de nuestros jóvenes entran en un proceso de degradación. Cuando tú vas a muchas de nuestras comunidades, y ojo, República Dominicana, en la única encuesta que se ha hecho aquí, en comparación con los países de América Latina y los Estados Unidos, salió uno de los países de menor consumo de drogas. Óigame eso, porque también nosotros nos echamos todo a muerte. La única encuesta que se hizo, que creo fue auspiciado por Naciones Unidas, que yo tuve, la vi y la revisé. O sea, los jóvenes de República Dominicana consumen menos droga, ni hablar con los Estados Unidos. En una universidad en Estados Unidos te ponen la marihuana como si fuera una cosa así. O Puerto Rico. Pero aún México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, República Dominicana es de los países que menor consumo tienen los jóvenes. Eso se mide por encuestas. Porque las encuestas, hay 2 tipos de encuestas, que son las de percepción y la de victimización. La de percepción es lo que cree la gente, y la de victimización es cuando le ha afectado a ti directamente al que te pregunta. Esta fue de pregunta directa. Se hace una prueba y ese fue el resultado que dio. Lo que les quiero decir, República Dominicana necesita un cambio en la política de drogas. Hay que ser más duro contra el microtraficante y el narcotraficante. Hay que aprobar la ley de extinción de dominio para darle al narcotraficante donde más duele, que son los bienes. Pero hay que trabajar el consumidor más evitando, más preveniendo que castigando de una manera que no da ningún resultado. Yo simplemente quiero terminar estas palabras diciéndole lo siguiente. Lo que yo les he hablado es lo que pienso a nivel general de una realidad. No es una conferencia de motivación para salir como si saliéramos de una iglesia o de una charla de motivación. No es una conferencia estrictamente académica para establecer cuáles son los articulados del código que tenemos que cambiar, o de la Constitución de la República, o de la Ley de Carrera Judicial, o del Estatuto del Ministerio Público. Pero sí les voy a decir, es una conversación de realidades. De realidades. Decía un jurista, cuando nos daba filosofía del derecho, si mal no recuerdo era Hans Kelsen que hacía referencia a ello, el jurista discute de realidades y no de palabras, o que debe discutir de realidades y no de palabras. A veces nos concentramos en lo superficial y en las palabras, en el histrionismo de un estrado, y con ello en la arrogancia de que el que habla lindo es el que más que sabe. Pero por más lindo que usted hable, por más códigos y articulados que usted mencione en una exposición, la realidad siempre estará por encima de todo eso. Cambiemos esta realidad y echemos hacia adelante en este proceso. Solamente atreviéndose a cambiar podemos avanzar. Muchísimas gracias a todos.